como muchos aquí estuvisteis ayer y algunos otros sé que tenéis Handcast, vamos a poder avanzar rápido, ¿vale? Pero la idea es que podáis instalar una billetera, que recibáis fondos, que probéis a hacer transferencias y luego llegaremos a un contexto un poco más específico que está más relacionado como con la parte de comercio. Yo os lo voy a aterrizar en gaming y después vamos a ir paso a paso intentando bajar a lo más concreto en la blockchain, incluso pues entrar en el código que se utiliza y ese tipo de cosas. Entonces, el que esté interesado en programar, revisar código y demás, os daré instrucciones de cómo podéis hacer un seguimiento en paralelo, pero no va a ser obligatorio entrar en esos temas, ¿vale? Simplemente el que quiera llevarlo un pasito más tiene la opción, pero no va a ser algo que sea fundamental, ¿vale? Entonces ese va a ser un poquito lo que vamos a estar trabajando. Luego tenía algunos temas pendientes de ayer, algunos conceptos que, bueno, me parecen interesantes según las preguntas que fuisteis haciendo. Por comentarlos de pasada, o al menos, bueno, os lo pregunto si os parece interesante, lo tratamos y si no, pues, vale, pasamos a otras cosas. Vi mucho interés por la parte de minería, de cómo funciona la minería, cómo es posible, qué pasa con el hash, la prueba de trabajo y todo esto. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió es mostraros ejemplos de cómo es el proceso para encontrar la prueba de trabajo, ¿vale? Eso es una cosa un poquito así a bajo nivel y friki, pero desgrana ya muy bien el proceso y creo que lo hace más visual, ¿vale? Esa es una de las cositas que podemos tocar. Y luego las otras las voy a poder ir comentando a medida que hagamos los ejercicios. Así que arrancamos. ¿Cuántos de aquí tenéis la billetera de Handcast ya instalada? Vale, pues os pido en este momento un minutito de... Sí. Ayer es algo que propuse de forma muy voluntaria. Hoy sí que os pido, por favor, que es importante para que podáis seguir los ejercicios. Si sois usuarios de Android, que instaléis la billetera con el QR a la izquierda, usuarios de iPhone en la derecha. Y lo que vamos a hacer después va a ser enviaros $1, ¿vale? ¿Habéis podido escanear los QRs ya? Vale, pues tenemos ese problema, ¿no? Sobre todo en el mundo físico. En el mundo digital y con la blockchain, ese problema desaparece. Número uno, porque el intercambio es atómico. Podemos hacer un intercambio atómico. ¿Qué significa? Que en la misma transacción, en el mismo evento, yo le envío la carta y él me envía el dinero. De modo que o suceden las dos o no sucede ninguna. Y luego, por la facilidad de la blockchain, las comisiones bajas, hace que sea un intercambio y un comercio mucho más competitivo, ¿vale? Y eso, en concreto, nos permite tener pagos de cantidades muy pequeñas. Los hace factibles. ¿Qué significa factibles? Yo puedo utilizar Stripe, Visa, Mastercard para hacer un pago online de 50 céntimos, pero las comisiones base van a ser tan altas que no tiene mucho sentido. Entonces, esto lo hace factible, porque si yo cobro 25 céntimos, pero la comisión total es 1 céntimo, 2 céntimos, pues es algo que, bueno, aún tiene cierto sentido, ¿vale? Entonces, estoy dando por aquí un paseíto pues, por la plataforma. Este es pues, uno de mis juegos favoritos. Es un juego de cartas y nosotros lo que habilitamos pues, es la parte del comercio entre jugadores. Entonces, esto es positivo para el jugador porque puede monetizar las cartas de forma muy sencilla, con muy poca fricción, pero también es positivo para la empresa que es propietaria de este juego, porque ellos facilitan el comercio a cambio de también llevarse una parte. Entonces, rentabilizan este mercado secundario.
Si ellos no proporcionan la plataforma para el intercambio de cartas, entonces alguien lo propondrá. O los jugadores intentarán montárselo ellos, y entonces ellos ahí no ven un duro. ¿Vale? Entonces dan todas las facilidades para incentivar al usuario a utilizar esta plataforma porque es sencilla y porque tiene unas comisiones rentables, o sea, decentes y atractivas, pero al mismo tiempo pues ellos pueden ganar dinero y nosotros también podemos ganar dinero por proporcionar todo esto. También para que os hagáis una idea de la estructura de costes, un jugador cuando vende esta carta, cuando cobre los $10, el juego se va a llevar un 5%, nosotros nos llevamos un 4%, entonces se va como un 9%. Misma industria, mismo contexto, haciendo lo mismo, en otras plataformas estamos hablando de un 20-30. Y ese 20-30 no es un margen de un 20-30 para el juego, es porque hay muchos intermediarios de por medio. Entonces es un ecosistema que hace que todos ganemos. Luego pues aquí, bueno, dando un paseo, pues puedes entrar en una carta, puedes ver todos los atributos. Hasta luego. Puedes ver todos los atributos. Todo esto es algo que el desarrollador puede programar y todo esto está en la blockchain. ¿Vale? Ahora también entraremos a verlo. Luego pues una serie de datos de mercado para poner un poquito en contexto de cuántas personas poseen esta carta, cuántas veces se ha intercambiado, el volumen, todas las que están listadas, por qué precio, valor histórico de la carta. Sí. Sí. Ahora un juego que ha entrado hace poco, lo que permite hacer es que tú te creas un avatar, o sea, te personalizas el avatar, también apoyado con inteligencia artificial para que te lo renderice y demás, y luego si estás contento con el avatar y te lo quieres quedar, pagas por él. O sea que es una idea bastante parecida. Sí que es cierto, no puedes ponerte los atributos que tú quieras porque ya es un poquito... Pero es interesante también, claro. Claro, claro. Claro, exponencial, podría ser exponencial incluso. Es un concepto interesante. Vale, aquí a ver si puedo conseguir la referencia a la cadena de bloques. Vale, esta es la transacción en la que se incluyó esta carta cuando se creó. ¿Vale? Entonces, cada carta está representada de forma única dentro de la cadena de bloques. ¿Vale? Y esto es lo que se conoce como un token no fungible, un NFT. ¿Vale? En concreto, y además, también creo que esto es bastante curioso, en esta transacción no solamente se creó una carta, sino que se crearon muchas cartas. ¿Vale? De hecho, en este caso en concreto, puedo deducir, y de paso os enseño otra cosita. Vale, el ciclo, la transparencia y el seguimiento de cada uno de estos elementos del juego comienza cuando se crean. ¿Vale? Entonces, el jugador puede comprar cartas directamente del juego. ¿Vale? Entonces, yo como jugador me gasto $3.50, me compro un paquete de cartas que contiene 10 cartas, no sabemos cuáles son las que va a contener, pero en el momento que esas cartas se crean y el jugador las recibe, es cuando se inscriben en la blockchain. ¿Vale? Entonces, esta transacción incluye varias cartas porque deduzco que es cuando, ¿sabes?, se abrió el paquete de cartas, se crearon todas las cartas dentro de la blockchain
y cada una de estas corresponde a una carta, ¿vale? Entonces, volviendo concretamente, esto es un detalle muy específico, ¿vale? Es algo que se llama, dentro del protocolo de OneSat Ordinals, que es el protocolo específico que nosotros utilizamos para representar tokens no fungibles, hay un parámetro que se llama origen, y este origen es una referencia a la transacción en la que se creó la carta y el ucho específico también el que se creó, porque como veis en este ejemplo no solamente hay una carta sino que hay varias, entonces necesito la referencia a la transacción y también la referencia al ucho concreto, ¿vale? Entonces, si nos vamos para acá, primero tenemos la imagen, que es el churrito este así un poco no evidente para un humano. Buah, este es muy grande, no voy a poder. Uf. Vale. Es una transacción un poquito pesada y el explorador no me permite ver todos los detalles que quería enseñaros, ¿vale? Pero en cada una de estas entradas está la información de la carta, ¿vale? Los atributos que son importantes. Luego es importante también, esto creo que se ha comentado de pasada, cuando utilizamos la blockchain, entender qué cosas tiene sentido incluir en la blockchain y qué cosas no tienen ningún valor incluir en la blockchain, ¿vale? Entonces, para este juego, para ellos tiene sentido incluir cuáles son los atributos de la carta. ¿Por qué? Porque los atributos de la carta definen el valor que tiene. Entonces es importante que se incluyan para no... Porque claro, si yo incluyo, por ejemplo, el nombre de la carta y no incluyo los atributos, claro, luego puedo ir cambiando los atributos, decir, no, ahora este tiene fuerza 9, ahora tiene 25, ahora tiene 8. Entonces, en el momento que se crea la carta, se definen sus atributos y se quedan ahí de forma inmutable. Eso es importante y es una lectura de contexto que cuando uno trata de integrar la blockchain tiene que entender, seguir estos principios, ¿no? De qué cosas tiene sentido incluir, qué cosas no. Qué cosas, por ejemplo, son información privada y por protección de datos sería una barbaridad de incluir, qué cosas aportan valor y qué cosas no también. Porque, como comentamos también ayer, tiene un coste. Es un coste pequeño, pero tiene un coste también, ¿vale? Entonces, en este juego en concreto no, ¿vale? Pero sí, sí, claro. Te comento como los juegos en los que hay evolución, lo que se hace es como que se quema la carta y se crea otra, de nuevo, de forma atómica, para simplificar el proceso, hacerlo muy transparente y manteniendo el valor, la trazabilidad y la integridad. ¿Vale? Pues yo me puedo ir a la carta evolucionada y si voy siguiendo las referencias de la blockchain me puedo ir a la carta que se quemó, cuando se creó, lo tienes todo ahí. De hecho, una cosa que este juego sí que tiene es algo que se llama como crafting. Entonces lo que hace para incentivar a coleccionar cartas y a que estés más invertido en el juego es, yo te permito crear cartas súper especiales, pero para crearlas tienes que darme 4 de estas o 4 cartas raras, una carta épica, o necesitas a la carta número 125 y esa carta la consigues solo jugando un torneo, y entonces ahí es cuando empiezan a meter un montón de elementos, bueno, para gamificar. Y eso está muy bien porque es independiente de la blockchain. O sea, es un tema de diseño del juego, de la economía del juego, y luego se apoya en la blockchain para simplemente dar más transparencia, ¿vale? Y igual hay juegos en los que los elementos del juego no tienen un valor muy especial, pero en los juegos de cartas en concreto sí que hay una asociación o un valor muy coleccionable. Y el valor de la carta, lo que la hace también coleccionable, pues es si es una edición especial, si hay 10 cartas y yo tengo una,
ese tipo de cosas. Y entonces, como la blockchain da transparencia, pues la confianza, imagínate, ¿no? No sé, algún otro juego de cartas. Yo, por ejemplo, uno que jugué durante muchos años a las Magic, sí, se supone que Black Lotus, pues hay los que hay, pero ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Ese tipo de... Entonces, bueno, la idea era daros un poquito de contexto, relacionar algunos conceptos de blockchain con un caso de uso muy concreto, que por cierto, con ese dólar, si queréis ir y comprar algunas cartas, pues sois libres. Vale, ahora vamos a simplificar un poquito, cerramos aquí. Vale, entonces, tú como desarrollador, para integrarte dentro de nuestra plataforma, pues lo que hacemos es te damos una serie de herramientas para facilitar la integración, ¿vale? Entonces, por un lado, te estás integrando con nuestra plataforma para poder tener acceso al mercado, poder listar, que tus jugadores puedan listar las cartas ahí, y por otro lado, te damos un montón de abstracción para que el uso de la blockchain, o sea, tú al final vas a acabar usando la blockchain, vas a acabar inscribiendo todas las cartas dentro de la blockchain, pero no te forzamos a que seas un experto de blockchain, porque como habéis visto, hay un montón de detalles y cuando la cosa se va complicando, pues la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada uno de estas acciones que podemos considerar primitivas no porque te toque un mono en una carta, sino primitivas porque podemos decir que son de las operaciones más básicas, ¿no? Por ejemplo, para mí, crear un NFT es algo básico, ¿no? Es como el ABC, crear NFTs, quemar NFTs, transferir NFTs. Pues al final, de toda la complejidad, de todas las cosas que tienes que hacer en la blockchain, todo eso se reduce a un trocito de código así. Nosotros nos encargamos de todos los detalles y nuestro incentivo es que, de alguna forma, apoyar la adopción y segundo, introducirte en estos conceptos porque después te vamos a dar la plataforma, vamos a llevarnos un porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis acceso a todas las herramientas de desarrollador, está toda la documentación, es docs.handcast.io y yo pues me voy a centrar en algunas secciones lo más básicas y relevantes para el día de hoy. Sí. 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 Voy a entrar en... Bueno, aquí hay un dashboard, ¿vale? Donde puedes gestionar tu cuenta de desarrollador, donde te creas una cuenta de desarrollador, puedes crear varias aplicaciones y una de esas aplicaciones la puedes destinar a propósito de pruebas. Entonces tienes una en producción, tienes una en pruebas. Y luego una cosa muy interesante es que las comisiones de BSV son tan bajas que para nosotros no tiene sentido tener un entorno complejo, un entorno diferente con toda la complejidad cuando estás utilizando exactamente el mismo entorno, la confianza que vas a tener sobre el software que creas es muchísimo más alta porque es que la similitud es 99,9999 y es tan barato que simplifica todo ese proceso. Eso es una cosa bastante interesante. Entonces, como desarrollador, para empezar aquí, pues podéis ir al dashboard de desarrollador, ¿vale? Aquí hacéis login, os creáis una cuenta, tenéis acceso a... ¿Vale? Y pues yo aquí he creado una organización del curso de verano y tengo una aplicación que es Blockchain Gaming. Aquí tenéis los credenciales que necesitáis para poder utilizar el SDK que proporcionamos y una serie de parámetros para configurar pues todo lo que hace falta. Este, por ejemplo, es interesante. Cuando vosotros habéis conectado vuestra billetera al juego, os ha pedido unos permisos que vosotros otorgáis. Entonces, nosotros para este ejemplo necesitábamos acceso a vuestro perfil público, por eso cuando estáis conectados, ¿ves? Aquí aparece esta información por ese permiso y luego permiso para realizar pagos, que es lo que nos va a permitir ahora realizar un pago desde aquí. O sea, vosotros no os vais a la billetera a realizar el pago, sino que la billetera está conectada a la aplicación y la aplicación desencadena el pago.
Eso es. Eso es. Eso es también. Eso es. De hecho, bueno, a ver si podemos tocar ese tema en algún momento, ¿vale? Pero, claro, una de las cosas es, yo quiero utilizar la blockchain en mi juego, yo quiero integrar Handcast, pero supone un esfuerzo muy grande que cuando el usuario se está dando de alta en mi aplicación necesite una billetera de Handcast también, ¿no? Es como que para registrarte en una plataforma te tienes que ir a la otra y luego te lo creas y vuelves y es bastante abrumador. Entonces lo que hacemos es, tú tienes control sobre tu proceso de registro, pero utilizando nuestras APIs puedes crearle la billetera al usuario, de modo que al mismo tiempo el usuario es el único que tiene control sobre la billetera. O sea, tienes como un permiso delegado de decir, mira, como aplicación te dejo que accedas para esto y para lo otro, pero no tiene acceso a las claves, ¿vale? Luego otra cosa, también lo comento de pasada, dentro de la billetera tienes un límite de cuánto dinero pueden gastar las aplicaciones, ¿vale? Entonces, es como por transparencia y otra cosa de las que también sucede es que como la integración es tan sencilla y tan transparente, si tú estás dentro del juego y empiezas a gastar y pierdes un poquito la noción porque es tan sencillo, pues tener como una especie de límite para ese tipo de cosas. Sí, configurable. Hay uno por defecto, no sé si ahora eran 10 o 50 dólares al día, pero hay un límite. No, estamos aquí para... No, no. Tú puedes transferir los fondos o tus NFTs a cualquier otra billetera que sea compatible, pero no, en ese sentido no. Hay ecosistemas o hay casos de uso concretos en los que incluso para cómo conectar tu billetera a aplicaciones, existe un protocolo que todas las billeteras que quieran implementarlo pueden ofrecer la misma funcionalidad. Entonces es como un estándar que está más establecido y cuando tú quieres hacer que tu billetera se pueda conectar a una aplicación, sigues ese protocolo, implementas todo lo que hay que implementar y desde ese momento tu billetera pues ya es compatible con esa aplicación, ¿vale? Nosotros, el precio que tenemos que pagar es que hemos querido apostar de forma muy fuerte y darle muchísima importancia a la experiencia de usuario, ¿vale? De hecho, no sé si podéis más o menos evaluar un poco el nivel de complejidad por el que habéis tenido que pasar. Y como también habéis visto, dentro de lo que es la blockchain hay muchísimos detalles, muchísimos conceptos. Entonces, para poder apostar por nuestra visión y hacer las cosas a nuestra manera, hemos tenido que alejarnos de ciertos estándares que a nosotros pues no nos parecían que son los óptimos para llevar a la adopción de esta tecnología donde queremos que vaya. Entonces ese es un poco un precio que hemos tenido que pagar, ¿no? Bueno, aquí están todos los detalles, tampoco me quiero entretener con eso, solo quiero que sepáis que existe esta documentación, que existe el dashboard de desarrollador, que os podéis crear una cuenta y que esa es la forma de integraros con la plataforma. Luego, en concreto, el proceso en el que vosotros habéis conectado la billetera a la aplicación, quería enseñaros pues nada, un poquito pues también cuáles son las nociones y los pasos, ¿vale? Este producto se llama Handcast Connect, que es lo que te permite conectar tu billetera al juego, ¿vale? Entonces hay dos pasos fundamentales. Bueno, como desarrollador proporcionamos un SDK para Node, para JavaScript, pero específicamente esto es para Node.js. Entonces es una librería que tú te la instalas, pegas este código, pones tus credenciales aquí de la aplicación y a partir de ahí pues ya puedes empezar a utilizarlo. Después
este es un poquito, bueno, este proceso, mira, este es el proceso para tú poder crearle una cuenta al usuario, una serie de pasos, y este es el proceso para que un usuario existente conecte su billetera a la aplicación, que es simplemente redirigir al usuario al enlace dentro de Handcash en el que se le piden los permisos para autorizar. Entonces tú creas este enlace con tu ID de aplicación, rediriges al usuario aquí y entonces se le presenta esta pantalla con los permisos, el usuario autoriza y una vez autorizado la aplicación se le redirige al juego con un token que representa el permiso y a partir de ahí ese token en combinación con tus otras claves de desarrollador ya te permite ejecutar una serie de operaciones. ¿Vale? Entonces, nada, aquí está todos los detalles, más explicado. Patatín, patatán. Entonces, volvemos un poco a la aplicación y ahora pues me gustaría que, nada, que gastaseis un poquito de dinero. Sí. Sois muy holdeadores, pero aquí venimos a mojarnos. Mira qué suerte. Nadie quiere gastarse 5 céntimos, de verdad. Qué mal está la inflación, ¿eh? Bien, ahí. No, es pagar 5 céntimos distribuidos entre todos los... Claro, si hay más, pues sales a menos. Qué bien ahí este usuario, Prosenger, por ejemplo. Sí. Vale. Voy a mostrar un par de transacciones, ¿vale? Bueno, voy a ir directamente a esta porque me parece mucho más interesante, ¿vale? La representación de los pagos es en dólares. Sí. Pero se supone que lo hemos transferido solo euros. Sí. ¿Cómo hacéis la conversión? ¿A precio de contado o Sí. No. Nosotros cada minuto, cada 3 minutos, chequeamos cuál es el precio de mercado y pues la referencia que vamos manteniendo. Entonces, a nivel de contabilidad, digamos que en el apunte contable, si tú transferiste 0,0724 lo que sea BSVs hace 2 semanas, lo que se registra es el valor equivalente en ese momento, junto con la cantidad del asset original, pero claro. Pero desde nuestro punto de vista, para el usuario, pues es más relevante utilizar su moneda local o una moneda fiat, que es lo que están acostumbrados, y no poner ahí en la pantalla 0,707 te vuelves. Sí, de hecho utilizamos varias para evitar tener un poquito de redundancia. CoinMarketCap es bueno, voy a entrar directamente. Es una plataforma que recoge un montón de datos sobre el ecosistema de cripto, incluyendo los precios y cosas así. Entonces, esta es una de las fuentes. Y luego pues tenemos un par de fuentes más de casas de cambio directamente. Y entonces, pues bueno, tenemos una que es la primaria, pero intentamos evitar pues que hayan horquillas demasiado grandes, porque eso significa que algo está pasando ahí. Y dar un poquito, son detalles que demás, pero bueno, que creo que lo interesante es que sepáis que en estos pagos no habéis transferido realmente $1, habéis transferido BSVs y este es el equivalente en dólares, ¿vale? Aquí ya no sé cuál es la transacción, vale.
Me quiero centrar en esta transacción, por ejemplo, porque desde un punto de vista de la aplicación, lo que ha ocurrido aquí es que un usuario ha transferido 5 céntimos de dólar a 8 personas. Pero desde el punto de vista de blockchain, cuando analizamos los hechos, las direcciones, las cantidades, no hay forma de saber, primero de todo, cuántas personas hay aquí involucradas y cuánto ha recibido cada uno. Y además, otra cosa muy interesante que se ve en muy pocos sitios es que 8 personas han recibido dinero en la misma transacción. O sea, no son 8 transacciones con 8 intercambios de valor, sino que es todo en la misma transacción. Y esto nos lleva otra vez un poquito al concepto de atomicidad, que es que en un mismo evento ocurran muchas cosas de forma forzada, porque a nivel de contratos inteligentes y de intercambios, pues es una característica que, número 1, incrementa la confianza y número 2, simplifica el proceso para todos, ¿no? Puedo decir, desde el punto de vista de software, en el momento que 2 procesos están desacoplados y deben de ejecutarse al mismo tiempo, si la segunda parte falla, ya te metes en un problema, ¿vale? Incluso te puede llevar a necesitar ciertas licencias. Es decir, si yo para intercambiar algo contigo necesito que una persona recoja lo que vamos a intercambiar y nos lo dé, esa persona necesita una licencia. Pero si el intercambio puede ser directo y atómico, no hace falta una licencia. Y eso es una ventaja para mí pues bastante importante. Cuando dices que no sabemos a quién, ¿no se supone que los outputs están en las direcciones? Sí, pero es pseudo anónimo, ¿vale? Entonces, Cuando dices a quién, no sé qué es a él, solo sé qué es a esta eso es. persona. Entonces, claro, la blockchain recoge todos los datos necesarios para forzar las reglas, que el libro de contabilidad cuadre, pero a pesar de que incluso aquí hay una firma digital, se ha firmado este ucho para poderlo gastar, hay una firma que es válida, pero esa firma tú no sabes a quién está vinculada. ¿Vale? Entonces, por eso es el término de pseudo, ¿no? Es como que incluso puedes sacar cierta correlación dentro de la blockchain, pero al final no sabes qué persona hay detrás. Y para llegar a recoger también la parte de identidad, es decir, que Rafa con este DNI está gastando esto, hace falta añadir otra capa, ¿vale? Sí. Si yo hago un pago desde mi billetera a tu billetera, como que pone con tu usuario, yo si vi la transacción de la transacción no puedo saber que sea tuyo. Pero ¿cómo sabes tú que ese es mi address? Claro, y por eso, exacto, tú puedes saber mi address si yo te lo doy. Si yo solo tengo un address y se lo doy a todo el mundo, una persona se va a la blockchain y puede ver todo lo que he recibido, todo lo que he enviado y cuándo. Por eso es importante, o al menos cuando uno quiere maximizar la privacidad, que esto es una de las cosas que quería comentar, hay contextos en los que nos interesa maximizar la privacidad, pero hay contextos en los que nos interesa hacer lo contrario, dar toda la transparencia posible. Entonces, igual no quieres rotar las direcciones. Pongo un ejemplo, que esto es algunos de los proyectos con los que hemos trabajado, una ONG. Para una ONG es importante poder dar toda la transparencia posible y en ese contexto lo que simplifica y está alineado con ese principio es reutilizar la dirección. Entonces lo puedes hacer todo transparente y sencillo, ¿vale? Pero en este contexto concreto, pues nosotros queremos hacer lo contrario, que es maximizar la privacidad. La billetera se encarga de todos estos detalles, eso es. Entonces también para que veáis que hay detalles, o sea, hay un montón de decisiones que hay que tomar de diseño de una billetera que en nuestro caso pues nosotros lo aportamos. O sea, primero que sepáis que todo esto que no es trivial para nada y segundo que bueno, que por eso es interesante tener herramientas que faciliten el proceso. ¿Algún
Vale, ¿algún comentario? Muy bien. Porque aún no se ha incluido en un bloque. ¿Vale? Luego aquí, por ejemplo, esto es interesante, y esto está relacionado con lo que Aus comentaba antes. ¿Vale? Esta transacción aún no se ha incluido en un bloque. Pero tenemos información de su propagación. Es decir, 13 pares, 13 nodos tienen constancia de esta transacción. Entonces, siguiendo las reglas del protocolo, yo como minero he aceptado, o te digo, oye, que ya he visto esta transacción, ya me consta, no voy a aceptar ninguna otra transacción que gaste este hucho. Y ese es el problema del doble gasto. ¿Vale? Entonces, a pesar de que tiene 0 confirmaciones, si la transacción se propaga de forma correcta, o bueno, según mi interpretación de qué propagación es suficiente para mí, yo tengo la confianza de que esa transacción se va a incluir en el bloque. Otro paralelismo para entender la blockchain, que algunos temas también que estabais hablando antes, por ejemplo, a nivel jurídico está la parte de contrato privado y contrato público. Por ejemplo, yo hace un año así, cuando vendí mi coche, yo lo que firmé es un acuerdo con el comprador del coche. Y ese acuerdo es un acuerdo privado, que no tiene ninguna constancia pública, al no ser que pase a lo público. O bueno, en concreto que esa persona vaya al registro y registre el coche a su nombre. ¿Vale? Entonces, lo que está en la cadena de bloques, o sea, lo que está en un bloque y lo que el minero ha aceptado, podríamos verlo como una especie de rol de notario, ¿vale? La persona que se encarga de pasar de lo privado a lo público. Luego otro tema es que no todos los contratos o no todos los detalles de ciertos contratos tienen que estar públicos. Puede haber una parte privada y puede haber una parte pública, ¿vale? Entonces, según regulación en otros temas, hay cosas que están públicos, pero hay detalles que no tienen por qué estar. Y la blockchain en ese sentido para mí es exactamente lo mismo, ¿no? Hay detalles que es interesante de poner por transparencia, por seguridad o por lo que sea, pero hay cosas que son privadas y que no interesa que estén ahí. Sí. Habla siempre de, o habéis comentado varias veces, lo de la aplicación, pero si yo meto la información encriptada, Sí. Sí, ese es un posible enfoque, pero algo a tener en cuenta. Eso está cifrado y hoy está cifrado, pero igual de aquí a 20 años, lo que ahora es muy difícil de descifrar ya no es difícil de descifrar. Entonces, si de aquí a 20 años, cuando esa información se puede hacer pública, no tiene ningún efecto secundario, pues es suficientemente bueno como para hacer ese enfoque. De hecho, en la primera versión inicial de Handcash que nosotros hicimos, ahora os enseñaré, podemos poner datos arbitrarios en la transacción. Es decir, no es un hucho, porque no se puede gastar, porque no hay nada, pero está incluido en la blockchain. Entonces, en la misma transacción estaba la transferencia de valor y había como quién te había enviado ese dinero, pero estaba cifrado y solo la billetera del que lo recibía lo podía descifrar. Entonces era una forma de, bueno, pues simplemente decidimos, porque era muy guay tener todo eso ahí en la blockchain, pero bueno, luego después optamos por otra filosofía, pero bueno. Luego, otra cosa que quería comentar, ahora que tenemos aquí transacciones y demás, esto creo que no lo hemos llegado a comentar. Cada hucho o cada input y cada output de las transacciones, además de tener unas instrucciones de este lenguaje de script, también tiene una cantidad. Esto es un formato también un poquito más a bajo nivel, pero aquí veis que cada una de las salidas tiene un valor además del lenguaje
de script con las instrucciones, ¿vale? Entonces, que esto es lo que veis aquí, ¿no? Salen direcciones, esta es una versión, una vista muy simplificada, sale la dirección, esto realmente son una serie de instrucciones en script y esta es la cantidad que está bloqueada en esta salida, ¿vale? Y después para desbloquearla se desbloqueará en una transacción en la parte de la entrada. Y luego me voy a ir a la blockchain, a ver si encuentro una... Si una transacción no acaba de ser procesada, al final que no esto sin no es procesada, la puedes cancelar, que es no procesada para ti. que no está incluida en Si la ha visto el minero, no la puedes cancelar, porque si no podemos entrar otra vez en el tema del doble gasto. Te digo, no, que era broma. O sea, no, te envío el que recibe la transacción la propaga al minero. Imagínate que es un intercambio por un bien. Me envías los $5, te llevas el café y luego le dices al minero, no, perdona, que es que... Entonces, pierde ese valor de prevenir el doble gasto. pero quieres decir que mientras no la haya cogido ningún dinero para procesar, Sí, ahí sí, eso es. Que sería, también saco una pregunta que hacen las personas, ¿no? ¿Quiere decir que no te puedo devolver el dinero? No, el dinero se puede devolver. Ejemplo, pagas un café y luego, ¿no? También volviendo al tema de lo público, es como te vendo la casa y después no la puedo, sí, te vendo la casa y después me la puedes volver a mí a vender, pero en el momento que eso ha pasado a lo público, hace falta registrar ese segundo evento y luego la constancia es que primero lo has pagado y después te lo he devuelto, ¿no? Ese es uno. Vale, nada, solo quería aquí poneros un ejemplo de cómo utilizar este lenguaje de script y cómo utilizar el modelo de entradas y salidas en el que esta salida, este output, no tiene ningún valor en el token, o sea, no utiliza ningún satoshi y además no es una salida que se pueda gastar. Simplemente registra datos en la cadena de bloques, pero no se pueden gastar. Y esto no quiere decir que no tenga ningún valor. Igualmente puede tener un valor. Y además, ahora voy a poner un ejemplo. En el protocolo, o bueno, en algunos de los protocolos de tokenización se utiliza este modelo, ¿no? Se utiliza lo que se llama op-return. Después de esta instrucción, voy a ir un poquito más... Se utiliza esta instrucción dentro del lenguaje, que es op-return, con esta información arbitraria, y como digo, no se puede gastar, ¿no? Pero en la parte arbitraria yo puedo darte la definición de un token. Yo, por ejemplo, puedo crear un token o puedo intercambiar un token. Puedo hacer una serie de cosas. Entonces, a pesar de que, lo que quiero decir con esto, que sé que esto va a ser un poquito complejo, pero es súper interesante. Yo puedo transferir 0 satoshis, pero que esa transacción tenga un valor de $1000. El valor está en lo que representas en el op-return. Eso es un protocolo que está por encima. Claro, ¿cuál es el tema aquí? El minero no puede forzar esto. O sea, el minero, si aquí pones un texto que dice he creado 500 tokens, el minero ahí no se mete, ¿vale? Pero el minero está aportando valor, no está forzándote las reglas y entonces tienes que meter otras capas de por medio, ¿vale? Entonces sí que perdemos un poquito de poder de simplificar el proceso, podemos perder descentralización, entre comillas también, pero igualmente tiene mucho valor, porque lo que tiene valor es hacer esta información pública, propagarla, que sea inmutable, etcétera, etcétera. Eso es. La procesa, pero no se mete en interpretarla, eso es. Sí. Vale, ¿qué más cositas? Luego quería comentar, creo que no voy a poder encontrar una transacción de ese estilo, pero hay un concepto también, dentro de este lenguaje de script, tú puedes crear
Tú puedes combinar las instrucciones de la forma que tú quieras para crear lo que tú quieras, pero sí que hay como una especie de plantillas, que son plantillas como estructuras muy específicas que se suelen repetir y que resuelven un problema concreto, ¿vale? Esta es como la plantilla más repetida, que es enviar una cantidad de satoshis a una dirección y luego la persona que tiene esta clave pública tiene que firmar para desbloquearlo. Esa es la más. Pero luego hay una que también es muy interesante y es transferir satoshis a 2 o 3 direcciones al mismo tiempo. Y para desbloquear esa cantidad de satoshis, las 3 claves tienen que ser utilizadas. O, por ejemplo, 2 de 5. ¿Vale? Y eso es lo que se llama multisig, que requiere varias firmas para poder mover los tokens, y también pues tiene casos de uso bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de organizaciones, pues igual tienes tienes 5 personas dentro del Board of Directors, y 5 tienen poder ejecutivo, y por políticas de tu organización requieres que 2 o 3 son las que pueden, ¿no? Y eso lo puedes utilizar no solamente para transferir Bitcoin, sino para firmar cualquier tipo de contrato inteligente. Y eso, pues bueno, da cabida a una serie también de aplicaciones que son interesantes y son bastante estándar, ¿no? Y eso también nos lleva al tema de la privacidad que comentaba antes. Porque no solamente al requerir 2 firmas de 5, no solamente doy flexibilidad a la hora de dar la aprobación, sino que también puedo saber quiénes son los 2 dentro de esos 5 que han dado los permisos. Entonces, en los contextos en los que tener esa transparencia y tener esa trazabilidad es importante, pues la blockchain nos lo da, ¿no? Entonces tenemos mucha granularidad entre privacidad al máximo o transparencia al máximo. Y eso es, bueno, pues algo muy importante y muy interesante a tener en cuenta a la hora de diseñar las soluciones. La puedes ignorar. Pues sí, simplemente no la gastas nunca. Sí. ¿No es lo mismo? Desarrolla. Estoy pensando en temas de blanqueo de capitales, que de la banca es una cosa muy delicada, ¿no? Si tú eres un terrorista internacional, por la razón que sea, me mandas a mi fondo, pues agencia, no puedo gasto yo, Sí. me has mandado fondos. ¿Vale? Luego se establece un límite. Si puedo gastarlo, lo tengo que dejarlos ahí, pero si yo no lo repudio, que no existe el mecanismo, ¿vale? Claro. Sí existe esa cosa. Desde el punto de vista, digamos, de prevención del blanqueo, imagínate la dirección desde la que se envía eso, son unas direcciones que están identificadas como de no roja, absoluta, ¿no? Sí. Pues sucede que entonces ya mi dirección está comprometida y absoluta. Si trascendiéramos al ya a nivel de persona, ahí está esa separación, pero si la Sí. una a nivel de persona, pues yo como persona sí me soy. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre eso y coger y decir, no, yo repudio, porque yo no sé ni nada de esto. Entonces lo rechazo. Si yo lo rechazo, pues es distinto. Sí. Entonces lo que he entendido de lo que has dicho es, no lo puedo rechazar, se queda ahí, si yo lo quiero usar bien, y si no. Sí. Criptográficamente no hay forma de revertir la situación. O no puedes decir, voy a destruir la clave privada. Así no puedes porque, ¿no? Pero entonces ya lo has movido. Para mí eso es peor. Si esa interpretación... Sí, pero en cualquier caso, Sí. Sí. pero ese primer movimiento ya existe. Eso es. Pero yo lo que te quiero decir que, o sea, a nivel protocolo eso es así, y luego es qué interpretación le damos o cómo jugamos con el resto, por ejemplo, para que todo quede, ¿no? De una forma... Carlos.
Sí. Claro, si esa interpretación es... Mira, de hecho, os pongo un ejemplo de una cosa que ha ocurrido y con la que tuvimos que lidiar, ¿vale? Cuando, no sé si os acordáis un poquito del tema de los forks, cuando la cadena se bifurca y tú tienes un ucho que se creó antes de la bifurcación, pero pues había unos listillos que querían forzar a las wallets de la otra bifurcación a que todo su balance estuviese en su bifurcación, ¿no? Era como una guerra de a ver cómo puedo captar los usuarios de las bifurcaciones. Entonces lo que hacían era enviarte un satoshi a una de tus direcciones. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si yo cuando gasto, a mí me envías un satoshi que en algún momento, que este es otro problema que tuvimos, es una transacción nueva, pero que en ese momento es aceptada, puede ser aceptada por las dos wallets. Pero para gastarla, en el momento que la gastas, solo es aceptada por una de las bifurcaciones. Entonces es como si fuera un regalo envenenado. Porque el problema es que cuando tú gastas el ucho envenenado, si lo mezclas con el resto de tus uchos, esos uchos ya no son compatibles con las dos bifurcaciones, solo son compatibles con una. Entonces era una situación de ignorar, ¿sabes? Ignorar esos uchos que tú sabías que pertenecían a una bifurcación pero no a las dos. Y luego hay otro concepto aquí, bueno, muy interesante y muy peligroso, que es, hay una utilidad, una herramienta que se llaman coin mixers, ¿vale? ¿Qué ocurre? De hecho, mira, me acuerdo de dos cosas que quería comparar también. Sí, vamos viendo cosas. Esto es una transacción. Bueno, mira, ya que estoy aquí, a ver si esta es. Mira, esto es una transacción de minado. La última transacción de cada bloque incluye la recompensa que el minero se lleva. Entonces, este input no referencia a un ucho anterior. Es como el evento más mítico de, ¿no?, creación de monedas. Y es la última transacción de la cadena y esta es la dirección de un minero. Sí, porque se llama así. Se llama Coinbase. Sí, primero es Coinbase de Bitcoin y luego Coinbase de la empresa. No al revés. Sí. Nada, por poneros otro ejemplo. Bueno, y luego aquí, por ejemplo, otra cosa, cuando se crea esta transacción, el minero puede poner una cantidad, o sea, una información arbitraria, que es lo que permite identificar después los bloques y atribuirlos, ¿vale? Entonces, también eso está cogido con pinzas porque yo puedo crear bloques y atribuírselos a otro minero, pero bueno, en principio no hay ningún incentivo para hacer eso. O puedes no poner nada, por eso hay veces también que no se sabe de dónde viene el bloque. Sí, muy bien, muy interesante. ¿Recordáis ayer que hablamos de las diferentes palancas del sistema económico para los mineros? Teníamos, por un lado, la Coinbase, el subsidio, que va decreciendo, y por otro lado, la comisión concreta de cada transacción. Entonces, en esta transacción tenemos el 3,125 del subsidio más todas las comisiones de cada una de las transacciones que se han incluido en este bloque, ¿vale? Y aquí, bueno, pues está la información del bloque, cuántas transacciones, la fee total. Entonces, este 0,0218 más 3,125 es lo que nos daría el total, que sería esto de aquí. Vale, entonces, bueno, otro ejemplo de transacción que quería enseñaros
Enviaros no, que ya os he enviado bastante. Son todas. La leche. Vale. Esta es la estructura más frecuente a nivel de Bitcoin. Primero, porque sigue la estructura de transferir fondos a una clave pública que tiene que firmar para poderlo gastar, pero me quiero centrar específicamente en las salidas. Viendo esta estructura, yo sé que una persona que posee, iba a decir estas dos direcciones, pero no se ha molestado ni en tener dos direcciones. ¿Es la misma dirección? Es una wallet que tenía estos dos huchos. Entonces yo aparte veo esto y ya empiezo a sospechar que este tío está utilizando la misma dirección, puedo irme... Bueno, de hecho lo voy a hacer. ¿Ves? Este es todo el historial de la dirección. Entonces, este día, a esta hora recibió 0, y luego recibió esto, y luego recibió lo otro. Entonces, mira, hasta 22.319 transacciones en una misma dirección. Entonces, esto es un poquito el contraste, ¿no?, de privacidad y cómo poder jugar y adaptarlo. Entonces, esta persona está gastando estos dos huchos, transfiriéndolos, bueno, se lo está transfiriendo a sí mismo. La verdad es que aquí la interpretación se me desmonta la película. Pero bueno, me sirve para el ejemplo. Lo que suele ocurrir la mayoría de veces es esto, ¿vale? Gasto, la primera salida es donde yo realmente quiero transferir los fondos y este es el cambio, por el modelo que comentábamos antes de que todo lo que gastas está gastado, entonces necesitas crear otro hucho para obtener el resto. Entonces, pues a nivel de auditar y demás, pues no sé, es muy sencillo. O sea, luego para bien o para mal, de nuevo, si lo que nos interesa es que sea más público o menos. Entonces luego, hacer un seguimiento de dónde están yendo estos fondos, qué es lo que está haciendo esta persona, ese tipo de cosas, pues se hace muy evidente. Y quería ponerlo en contraste con la transacción o con una de estas transacciones, ¿vale? Donde no se repite ninguna dirección y además las cantidades siguen como una estructura muy parecida, ¿no? Es como si fueran billetes, un billete de 20, un billete de 20, un billete de 10. No es, hay excepciones, pero la idea es tener denominaciones que sean muy parecidas para no hacer tan obvio dónde están yendo los fondos, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis un poquito de ejemplos de cómo para un mismo contexto la interpretación a nivel de blockchain y análisis puede ser muy diferente. Y aquí es cuando quería meter el tema del coin mixer. Un coin mixer es una utilidad para las personas que quieren dificultar el seguimiento de sus huchos. Entonces lo que se hace es juntas un grupo de personas que quieren hacer lo mismo y se dedican a mezclar en una misma transacción. Igual tienes 200 inputs para gastar con 200 outputs, pero el propósito es, claro, porque tú cuantos más inputs y outputs tienes, tú puedes hacer un seguimiento, pero yo en el momento que esta dirección quema y transfiere los fondos, si hay más de dos direcciones, yo ya empiezo a perder el rastro, ¿vale? Entonces, cuantas más salidas hayan, más difícil es de seguir el rastro. Entonces, esto se hace a propósito, se utiliza pues en temas de dark web, cuando hay hackeos, cuando tal, para dificultar esa labor de seguimiento. Porque claro, si yo mezclo esto acaban mezcladas con 5.000, 10.000 direcciones, tampoco puedes acabar empapelando a todo el mundo. También es un poco injusto, ¿no? Y es poco escalable. Entonces lo que se hace es dificultar ese seguimiento al máximo. Entonces esa herramienta tiene ese propósito concreto de dificultar el seguimiento.
Y por eso directamente, en el momento que ciertas autoridades ven que tú has utilizado un CoinMixer, tú ya, o sea, ya pinta mal, ¿sabes? Es como, no sé, no quiero poner ejemplos malos, ¿no? Pero es como, hay sitios que si vas allí, por muy buenas intenciones que tengas, ya pinta mal, ¿no? Y cuando tú antes comentabas que dentro de la aplicación hacíais la rotación de direcciones, pues al final no deja de ser una tachoneta de fondo de una dirección a otra. Sí, sí. Entonces, pues por un lado, dar un cierto nivel de privacidad, pero no mezclarlo con direcciones que puedan tener un origen sospechoso. Entonces, de nuevo, hay mucha granularidad, ¿no? Entre utilizar la misma dirección, CoinMixer y intentar ser opaco todo lo que puedas y tener un nivel de... Y aquí, pues bueno, hay muchos tonos intermedios de grises. Vale, ¿alguna cosita más de transacciones? Vale, vamos a acabar el resto de actividades interactivas y luego nos metemos con el tema de la minería, si es posible. Entonces ahora, si os vais aquí a volver al inicio, hay una cuarta actividad que es lo que se conoce como una petición de pago, ¿vale? Entonces, en el pago anterior que habéis hecho, vosotros directamente habéis pulsado un botón que ha desencadenado un pago dentro de la aplicación. Entonces, este flujo es diferente. Al final vamos a hacer un pago, pero lo que va a ocurrir es que cuando escaneéis este código QR, vuestra wallet os va a pedir que autoricéis el pago. Y la idea es que cuando autoricéis el pago, yo os dé un avatar. Entonces esto vamos a utilizar la cadena de bloques para comerciar. O sea, me pagáis bitcoins y yo os doy algo, ¿vale? Y entonces la petición de pago desbloquea por si queréis repetir, cada transacción genera un avatar único. Hostia, qué guapo, ¿eh? Vale. A ver si... Voy a contar una cosa. A ver si alguien... Espero que alguien acabe después preguntando algo. Vale, quería comentaros un poquito, bueno, cómo integrar esto en vuestra aplicación, porque al final que tú le envíes dinero a alguien como si fuera una propina no es el uso más interesante. Lo que es interesante pues es que tú como negocio le quieras cobrar a alguien para darle algo, un bien o un servicio, ¿no? Entonces, volvemos aquí a la documentación de desarrollador. Está entretenido a ver cuál te toca, ¿eh? Es que aparece en la imagen, Sí. pues vas a comprar como que se te aparece. No, claro, eso es como un placeholder Vale. con el blur ahí que me lo ha hecho ChatGPT. Claro. Es que la gracia es que no sepas cuál te va a tocar. Es que como se adivina bastante bien. Sí, tenía que haberle exigido más. Trabaja muy poco el tío ese. Vale, documentación. Entonces aquí hay una sección para las peticiones de pago. Entonces de nuevo pues necesitas una cuenta de desarrollador, etcétera. Y nada, solo enseñaros un poquito el flujo y que sepáis por dónde está por si lo queréis investigar, ¿vale? Entonces esto simplemente utiliza HTTP, se comunica con nuestra API para crear la petición de pago, ¿vale? Entonces aquí describís pues el nombre del producto, una descripción, una imagen de... Esto no tiene nada que ver con la blockchain, es para dar contexto y favorecer la experiencia de usuario. Aquí podéis especificar quién recibe los fondos y cuánto recibe, ¿vale? Entonces, también interesante porque, por ejemplo, tú puedes tener un sistema de referidos en el que, por ejemplo, yo vendo un curso online, que se lleva mucho esto de vender cursos,
yo vendo un curso online, me pagas con una stablecoin y te llevas un 3%. Entonces, el tío o bueno, la persona que está comprando el curso no tiene que darme a mí todo el dinero y ya luego yo te lo doy, sino que en el momento que la persona que compra el curso, tú recibes tu recompensa. Entonces eso simplifica el proceso bastante, aparte de que da transparencia, ¿no? Yo si quisiera te puedo dar la misma dirección, o jugando un poquito con el tema de los scripts, para que tú en concreto, que eres la persona que forma parte del sistema de referidos, puedas ver en la blockchain cada vez que alguien compra un curso y que sepas que todos los que tú has vendido también te has llevado la parte. Entonces, eso es interesante. Luego, por ejemplo, aquí, bueno, un poquito de juego. Puedes especificar cuál es el activo en el que recibes. En este caso, bueno, ahora puedes utilizar BSV o Money. Puedes utilizar los tokens de la blockchain nativos o la stablecoin, y luego la denominación para definir el precio. ¿Por qué hacemos esto? Porque igual es más sencillo representar el valor en dólares. O sea, tú vas a recibir BSVs, pero queremos que el valor esté referido en dólares. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo en concreto, este destino, que sería My Business Wallet, recibiría $1 céntimo. Pero, bueno, recibiría el equivalente a dólares en esto, pero cada vez que se haga un pago, vamos a calcular el equivalente de 0,01 dólar a BSVs. ¿Vale? Entonces, bueno, es un intento de arreglo por quitar esa complejidad. Luego aquí, otra cosa interesante, al mismo tiempo que el usuario paga, podría proporcionarte información personal. Que esto no tiene nada que ver con la blockchain, tiene más que ver con la experiencia de usuario, pero que puede ser interesante que cuando me pagas me das tu email y así te puedo enviar un justificante, te puedo enviar el acceso a mi plataforma o cualquier otro ejemplo similar. Y esto pues se podría extender para tener, por ejemplo, también una dirección de envío. No sé si habéis utilizado Apple Pay. Cuando tú pagas con Apple Pay, tiene un flujo que es súper sencillo, en el que además de pagar puedes dar tu dirección de envío. Entonces no tienes que rellenar el formulario de dónde, ¿sabes? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas que son bastante chulas y atractivas también para el usuario. Ahí está. Entonces, en el día de hoy llegamos a la parte de pagos, no llegamos a la parte de NFTs. Y entonces esto es el fin de Web 2. Y mañana, para continuar, pues mañana la idea es hacer lo mismo, pero que realmente sea tuyo. ¿Vale? Me alegro de que alguien diga, aquí estamos hablando de blockchain y ¿dónde está mi avatar?, ¿no? Vale, luego nada, más cositas. Esto es súper importante para el desarrollador, y es que cada vez que alguien complete esta petición de pago, que nosotros te notifiquemos. Esto es algo muy concreto que se llama webhooks, pero es una forma de comunicar, de saber dónde comunicarnos contigo para enviarte todo esto. Luego tienes la opción de recibir un email cada vez que se completa un pago. Entonces no hace falta que seas desarrollador, sino que montas tus peticiones de pago y cada vez que alguien te paga recibes una notificación por email. Y luego cosas que se pueden hacer, por ejemplo, limitar cuántas veces se puede completar el pago. ¿Vale? Y aquí, también por poner un ejemplo, ¿ves? Aquí este contenido es contenido limitado. Entonces, de este hay 100 unidades, de ese son 10, de ese son 250, y bueno, pues da un poquito de flexibilidad y de controlar el proceso, que también es interesante, en el caso de que le quieras poner una fecha de cuando quieres que expire. Y otro detallito para controlar la experiencia de usuario es dónde rediriges al usuario una vez ha completado el pago, ¿no? Porque vosotros estabais aquí, en este caso porque habéis escaneado un QR, pero claro, estáis en una plataforma, tenéis que ir a la wallet para completar el pago, pero la idea es que después volváis otra vez a la plataforma para continuar. Pues todo esto
se puede definir con la petición de pago y nada, personalizar la experiencia, lo enlazáis todo a vuestra aplicación y prácticamente podéis definir cada detalle de la experiencia. Y bueno, como habéis visto, bueno, también me podríais dar vuestra opinión, pero creo que es una experiencia muy sencilla. O sea, el hecho de que el pago haya sido en la blockchain es una experiencia que es similar a cualquier otra billetera o Bizum o cualquier otra aplicación. En Suiza tenemos Twint, que está súper extendido. Vas con un QR, escaneas cosas, te pide una cantidad, lo pagas y podría estar funcionando sobre la blockchain que el usuario ahí no tiene ni idea. Decías que también se podía pagar con tarjeta. Puedes comprar BSVs, pero no puedes pagar directamente, sí. Sí, ahí hay cosas. Siempre tienes que comprar PSV de una Depende. El tema es que a nivel regulatorio no es lo mismo que tú compres BSVs y pagues con BSVs en mi plataforma a que pagues con tarjeta en mi plataforma. Ahí cambian. Lo digo. No era esa la pregunta, o sea, la pregunta es, Sí. para comprar los PSVs Sí. se puede hacer directamente en la aplicación o tarjeta. Esa era la pregunta. Sí. Ahora mismo no se puede. Tenías que comprarlos en algún sitio y luego transferirlos. Sí. Tienes una dirección dentro de la billetera. Si te vas a recibir, aquí me la voy a jugar, pero Yo tengo aquí un Paymail, Legacy Athens, vale. sí. Listo. Vale. Sí, o sea, nosotros intentamos favorecer esa parte de Paymail o de utilizar tu alias porque evidentemente es más sencillo, pero por compatibilidad con el resto del ecosistema de blockchain y de cripto, bueno, pues como ellos aún no creen en esa visión o simplemente no han adoptado, pues tenemos que meternos también en esos temas de, esta es tu address y todo esto. Vale, ¿alguna pregunta más de lo que llevamos hasta ahora? Antes de meternos si no, nos metemos con lo de la minería y a ver. Bueno, es que esto está relacionado. Sí. De repente me surge una duda. Si yo tengo esa Legacy Address, a ver cómo digo esto. ¿Puedo poner la misma Legacy Address en dos cadenas distintas? Sí. Sí. Vale, entonces, al no haber interconexión entre ellas, no hay problema de que las escribir. Porque en este caso concreto, si hablamos de SV y de Bitcoin, Bitcoin básico, no genérico, no sé cómo. Sí. ¿Vale? No hay problema de cruce de direcciones, porque son dos redes distintas, o sí. A ver, sí que hay un problema, ¿vale? Si tú copias esta dirección con una billetera de BSV, pero te piensas que es Bitcoin Cash o BTC, claro, tú vas a comprar primero BTC y lo vas a enviar con una billetera BTC a esa dirección. Entonces, nunca te va a aparecer en Handcash. Eso por un lado. Pero no quiere decir que hayas perdido esos BTCs, porque la clave privada que desbloquea es la misma. Pero tendrías que coger la clave privada, ponerla en una billetera compatible con esa red y luego poderlo. O sea, no es muy guay, porque conozco casos de personas, pero no es el fin del mundo, ¿vale? Pero eso pasa con cualquier blockchain. Sí, situaciones similares, sí. De hecho, también está el caso de que en el que puedes como enviar dinero al vacío. Por eso, no sé si también te has fijado cuando... Asumo que tienes cierta experiencia un poco moviendo criptos y demás, ¿vale? Siempre te pone
pega la dirección, asegúrate, por favor, por Jesucristo, que es la dirección correcta, porque si no... Y hay casos en los que sí que pierdes el dinero. O sea, no siempre la situación que he comentado de poder recuperar es posible, así que eso es súper importante. Y como pone al usuario en una situación bastante vulnerable y requiere un conocimiento bastante alto, para nosotros eso es una motivación para crear cosas como Paymail, tener un usuario, ese tipo de cosas, porque es algo mucho más familiar que lidiar con estas cosas. Sí. Sí, sí. Vamos por aquí. Vale. ¿Recordáis un poquito los temas de hash de ayer? Voy a intentar explicar desde cero también. Vale. Un hash es una función matemática que funciona como una caja negra en la que nosotros introducimos una información arbitraria en la parte de la entrada y nos devuelve algo que desde el punto de vista humano parece aleatorio. Ahora, aquí es un churro de números y letras. Tiene siempre la misma longitud la salida, ¿vale? Lo cual define la entropía, que es como la cantidad de posibilidades que existen, la cantidad de combinaciones que existen. Y luego, digamos que para acentuar un poquito más la parte de la caja negra y de cómo no hay relación entre la entrada y la salida, si os fijáis, aquí tengo Rafa, me da esta salida. Así se ve un poquito mejor. Pero si me cambio de Rafa a Raf, que es como el siguiente carácter, la salida es completamente diferente. Si os fijáis aquí, E48 no sé qué, 600, y aquí pasamos, o sea, cambio y ya es algo completamente diferente, ¿vale? Entonces, esto, pues, ayer comentamos, tiene una serie de propiedades y de ventajas. Por ejemplo, esto se convierte en una especie de huella. ¿Por qué? Porque yo aquí, por ejemplo, en lugar de poner un texto cortito, puedo poner un archivo y de ese archivo consigo este hash y funciona como la huella. ¿Por qué? Porque necesito el archivo para poder generar el hash, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de darme un archivo que genere este mismo hash otra vez, yo entiendo que ese es el archivo original de cuando calculamos el hash anteriormente. ¿Vale? Y esto es súper interesante porque nos permite tener punteros, que es como, claro, yo no necesito la referencia entera del archivo, yo con este hash me puedo apañar en muchísimas situaciones ya, ¿vale? Y Bitcoin utiliza esto constantemente. De hecho, aquí, pues, volviendo al explorador, tenemos una transacción que tiene un montón de entradas y de salidas, pero cada transacción contiene un hash. Y ese hash se utiliza dentro del protocolo para hacer referencias. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros gastamos un ucho, cuando gastamos un ucho necesitamos la referencia de la otra transacción y la otra transacción es un hash. Entonces, constantemente hash. Entonces, por un lado, cada transacción tiene un hash. Ese hash está incluido en los bloques. Y luego el bloque a su vez tiene un hash. Y los bloques se refieren entre ellos con hashes, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, bueno, saber que existe dentro de Bitcoin, ¿vale? Entonces, me voy a ir a un bloque. El bloque, en resumen, ¿vale? El bloque combina todos los hashes de todas las transacciones que se han incluido de una forma concreta
y replicable para el resto de mineros, es decir, que cualquier persona que tenga la lista de hashes, siguiendo el mismo procedimiento, puede llegar a generar esta misma raíz del bloque. Eso es súper importante para poder verificar de forma independiente. Hasta aquí, lo único que hemos hecho es validar transacciones e incluirlas en un bloque. Entonces, ahora, como mineros, para llevarnos la recompensa del subsidio del Coinbase que veíamos antes, o sea, de hecho esta parte también es interesante. El minero de estas 2.494 transacciones ha verificado 2.493 y además añade la Coinbase. Entonces, con esta Coinbase, él cierra el bloque, ¿vale? Al cerrar el bloque, obtiene esta raíz, que es como el hash que te resume todo lo otro, y ahora, para que ese bloque sea aceptado, necesita resolver el puzzle, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve este puzzle? La dificultad actual, en el momento de crearse este bloque, dice que necesitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 ceros. ¿Vale? Entonces, el puzzle es algo más la raíz del bloque me tiene que dar 16 ceros. Este es el puzzle del bloque. Algo aleatorio, que no sabemos el qué, porque no sabemos la correlación de los hashes entre entradas y salidas, más esta raíz me tiene que dar 16 ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente existe un algo, cualquier algo que me dé 16 ceros es aceptado. Entonces es como una lotería en la que existen una serie de hecho. Claro, claro. Porque la entropía de esta función de hash es tan grande que no podemos. Claro. Bueno, la entropía del hash y segundo, la entropía del hash otra vez, porque el Merkle root, que es la raíz del bloque, tiene una longitud tan grande que la cantidad de posibilidades, o sea, si aquí tuviéramos solo un byte con 8 posibilidades, podrías por fuerza bruta simplificar muchísimo más. No sé si. Vale, entonces, algo más esto nos tiene que dar aquí 8 ceros y el resto da igual lo que sea, ¿vale? Volviendo aquí al ejemplo, aquí hay, bueno, no habíamos dicho 8, 10 o 12, 15 o. Bueno, 16 ceros, el resto da igual, ¿vale? Entonces, si yo consigo, lo que se añade ahí se conoce como nonce. Si yo encuentro esa combinación y demás, el resto de mineros me va a aceptar el bloque. ¿Por qué? Porque contiene una prueba de trabajo válida y un bloque con una serie de transacciones que son válidas. Entonces aquí no estoy del todo 100% familiarizado con el explorador. No, en el bloque se incluye el nonce. A ver si lo puedo. Lástima. Bueno, si queréis nos ponemos aquí a minar hasta que demos con los ceros. Pues bueno, la idea es esa, ¿no? Y quería que visualizaseis cuál es exactamente el puzzle matemático. Entonces, a medida que yo pongo más ceros, de hecho, aquí ya he dado, si la dificultad fuera 1, yo habría aquí minado un bloque, ¿vale? Si fuera 2, pues me costará más hacer pruebas hasta que consigo meter algo que empiece por 2 ceros. Y cuando lo consigues, propagas el bloque. O sea, en el bloque incluyes el nonce, que es el churrito este que metemos,
y lo propagas a los mineros. Entonces, un bloque válido no solamente incluye transacciones válidas, incluye un nonce que demuestra que has trabajado, que has hecho la prueba de trabajo. ¿La recompensa se paga inmediatamente? Se paga es un concepto arbitrario, digamos. Lo que está claro es que tú tienes un nuevo ucho que es aceptado por la red. El cómo te lo interpreta una persona externa a la red es otro tema, ¿vale? Y por eso en algunas casas de cambio, bueno, en prácticamente todas, cuando tú depositas cualquier token, existe un número de confirmaciones que son necesarias para considerar esos fondos gastables dentro de la plataforma. Entonces, bueno, a ellos les da una capa de seguridad para asegurarse de que el bloque realmente ha sido aceptado, se ha sentado ya, hay más bloques encima, lo cual quiere decir que los otros mineros... Sí. Sí. Claro. ¿Y sabes por qué lo comprueba? No. Pero mejor aún, porque si ese bloque no es válido y él encuentra el siguiente bloque, como el siguiente bloque tiene que referenciar a este bloque que acaba de aceptar, si el bloque que él ha aceptado no es válido, su recompensa y el trabajo que ha puesto en ese primer bloque se va al garete. Por eso este juego de incentivos, ¿no? De lo valido, pero no lo valido de forma altruista, sino lo valido porque yo después voy a invertir en este sistema y me interesa que... Eso es. Claro, aquí obligar, si lo piensas otra vez, obligar no obliga a nada. Otra cosa es que diga, vale, ¿cuál es el nivel que el minero quiere aplicar de confianza sobre esa transacción para cuando después mine el siguiente bloque no jugársela, ¿no? Entonces, para ir al detalle de todo, necesitas las transacciones, porque con las transacciones tienes que hacer el proceso inverso, ¿no? Transacciones, hash de transacción, bloque, hash de bloque, y luego prueba de trabajo. Entonces así deshaces el camino otra vez. Sí, claro, lo hacen, porque ellos tienen... Claro, entonces por eso, luego hablando un poco de temas de escalabilidad, viene este tema de pensar, vale, yo como usuario, ¿hasta qué nivel de verificación necesito llegar para confiar en cualquier transacción? ¿Quién está más interesado en que esta transacción haya sido válida? ¿El tío que se está llevando 330.000 por un bloque cada 10 minutos o yo que voy a pagar $5 por un café? ¿Vale? Entonces, técnicamente no estoy verificando todo, pero por teoría de juegos, incentivos económicos y otras cosas, podemos deducir y entender y asumir ese riesgo hasta cierto punto, ¿vale? Es un poco el juego. Y luego hay grises, o sea, no es, ¿sabes? Me hago el loco o mino todo a nivel de bit, o sea, reviso todo a nivel de bit. Hay partes intermedias, ¿vale? Y aquí entra también la parte de SPV que hemos ido comentando. Vamos a leer el white paper, que me parece que... Aquí está todo. Aquí explica la estructura de transacciones, verificación, firma, timestamp server. De hecho, mira, voy a enseñaros algo muy interesante. Decidme términos de blockchain que conozcáis. Empiezo yo. Descentralización.
¿Cuántas veces aparece en el white paper de Bitcoin? 0. Hash 52 veces. Honesto 16 veces. Prueba de trabajo 10 veces. Bueno, aquí me he colado. Cash 6. Voy a decir una. Timestamp. $14. De hecho, el concepto de timestamp server, servidor de, bueno, no sé, llevo mal las traducciones al español, perdonadme. Servidor de marca de tiempo, podríamos. Aparece bastantes veces, ¿vale? De una forma o de otra. De hecho, para mí es la referencia más importante, porque esto es un concepto anterior a Bitcoin. O sea, esto es un concepto digital que tiene un impacto también legal y público súper importante. Entonces, otro punto de vista de la blockchain o de Bitcoin en concreto es ese timestamp server, pero con los ingredientes nuevos. Pero al final, de las cosas que más valor tienen es justamente ese sello, que hace que la información que está ahí sea inmutable. Independientemente de eso, pues bueno, luego está súper chulo tener un lenguaje de script, hacer que el servidor de tiempo tenga cierta capa de verificación, etc. NTP. Ah, vale. La diferencia es que uno solo te da la hora y el otro certifica que un evento ha ocurrido a una hora concreta. No. Claro. Pero el desafío aquí es, si tú has dicho que esto pasó ayer a las 12, ¿nos lo creemos o no nos lo creemos? Entonces, ¿cómo generamos esa confianza? ¿Vale? Y por poner un ejemplo, dentro del, a ver si me vienen las palabras más adecuadas, pero dentro de la infraestructura pública de certificados, ejemplo, declaración de la renta, la presento online, ¿vale? Existe un timestamp server que es el que certifica que yo, Rafael Jiménez, presento. Porque lo que hace es que coge el documento, coge la fecha y la hora y hace un hash de eso. Claro. La diferencia es que tú, para tener un timestamp server que trabaja para la agencia tributaria, necesitas alguien que te certifique, que diga, oye, este tío tiene potestad para certificar cosas en el formato de timestamp server. Entonces, es un tema de confianza puro. Esa es un poquito la diferencia. Vale. Bueno, un poquito las diferentes secciones, esto si os queréis entretener, pero vamos, a mí me parece. O sea, es que cada sección, tú ves aquí 2 párrafos y dices, eso me lo leo en. Pero si vas frase por frase, realmente descuartizando cada una de las partes, yendo a cada concepto con calma y olvidándoos de todo lo que sepáis y habíais escuchado de blockchain, os vais a dar cuenta de que son cosas muy diferentes, ¿no? Y por eso el tema de cómo ayer Eva abría la presentación hablando de los mercados, de que si el token vale esto, y realmente las ideas que se presentan aquí. Ahí está una sección de incentivos, ¿vale? Esta es muy interesante también, esto lo comentamos. Hay una sección que habla específicamente de cómo los mineros pueden borrar o ignorar parte de la cadena de bloques, pero aún así seguir manteniendo el sistema.
Y aquí está SPV. Entonces aquí, esto se puede leer tranquilamente, pero la idea es que para yo demostrar que una transacción se ha incluido en un bloque, no necesito todo el bloque, ni necesito los bloques anteriores, ni siguientes, ni... Yo necesito mi transacción, yo tengo una transacción que gasta 2 entradas, o por simplificar, gasta una entrada. Primero de todo, necesito saber que esa entrada existe, que es un ucho, o sea, que primero que ha existido, ¿vale? Para eso necesito, como el ucho referencia a una transacción, yo necesito esa transacción que se incluyó en el bloque. Entonces, primero necesito la transacción completa, que como hemos visto tampoco es mucha información. Transacción completa. De la transacción sacamos el hash. Y después, aquí introducimos otro concepto que es lo que se llama el Merkle Branch, que es cuando tú, como minero, creas la raíz del bloque, que es el hash que habíamos intentado minar, bueno, que hemos minado, que hemos sacado un 0, o sea que cuando sacamos este hash, el minero, el proceso inverso que hace es ir creando con estructura, con un árbol binario, o sea, es un árbol en el que cada nodo, cada elemento se divide en 2. Sigue una estructura concreta, un orden concreto para crear ese árbol y entonces va combinando hashes, ¿vale? Entonces, si este bloque tuviera 8 transacciones, primero ordenamos las transacciones en un orden concreto. Segundo, vamos combinando los hashes de las transacciones para ir creando ramas. Entonces como que las vamos mezclando, pero las vamos mezclando de 2 en 2, ¿no? Entonces tendríamos transacción 1 y transacción 2, bueno, transacción 2 y transacción 3 con hash 2 y hash 3 nos da hash 2, 3. Por el otro lado del árbol vamos haciendo lo mismo con hash 1 y hash 2, entonces llegamos a hash 0, 1. Después hacemos lo mismo con los hashes ya anteriores y entonces vamos plegando, de 8 transacciones vamos plegando, tenemos 4 hashes, luego tenemos 2 hashes y luego llegamos a un hash. Cuantas más transacciones hayan en el bloque, más profundidad va a tener el árbol, pero la profundidad de este árbol es del logaritmo de 2, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 1024 transacciones son 10 hashes, tampoco es tanto, ¿vale? Esta es la forma de crear este Merkle root. Después, vuelvo, estoy en el rol de SPV intentando verificar una transacción. Necesito la transacción que se referencia en la que voy a tratar de gastar y necesito no todas las otras transacciones, solamente necesito los hashes de las ramas, o sea, mi árbol, cuando yo lo trato de recomponer hasta el Merkle root, voy a necesitar los componentes para poder hacer esa parte, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez al ejemplo, en un bloque con 1024 transacciones yo necesito 5 hashes, que son 32 bytes por 5, eso es nada, ¿vale? Entonces yo criptográficamente puedo revertir el proceso. Pero de nuevo la importancia de los hashes y de la entropía que tienen, porque aquí hay una asunción, ¿vale? Yo asumo que la probabilidad de que este tío me esté dando algo aleatorio o que no coincida con una transacción, o sea, que tú me des 5 hashes aleatorios y que coincidan con este, o sea, matemáticamente es una salvajada, pero es suficientemente bueno. O sea, no estoy diciendo que la probabilidad sea 0, pero es tan ridícula que o sea, económicamente a mí me permite ser cómodo, ¿no? Y hacerlo así. Entonces luego aquí veis combinación Merkle root con el nonce, que es lo que necesitamos para demostrar la prueba de trabajo y luego las referencias, etcétera, ¿vale? Entonces esto es el SPV, en esto se basa SPV. Entonces, mi único rol, o bueno, ni siquiera eso, yo puedo estar desconectado
de la red, ¿vale? Pero aún así puedo, no voy a decir verificar que esta transacción es válida, porque eso no es correcto, pero sí puedo verificar que este output que voy a gastar ahora fue incluido en un bloque en algún momento. ¿Para eso qué necesito? Necesito las cabeceras de los bloques, que como hemos visto también son un chorrito de bytes muy pequeños. Yo también a nivel criptográfico puedo enlazar todos los bloques, porque existe también un proceso inverso. Y después, siguiendo la estructura de árbol, soy capaz de demostrar que una transacción fue incluida en ese bloque. Entonces yo puedo estar desconectado y llegar hasta aquí, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, quiero remarcar, porque creo que es importante ser súper específicos con esto, estoy demostrando que esa transacción se incluyó en la cadena de bloques. No estoy demostrando que no ha sido gastada. Esto no sé si se entiende, pero es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es súper interesante, toca muchos aspectos de la escalabilidad, pero no es correcto decir que no necesito estar conectado a la red y que esto nos puede ayudar en muchos contextos en los que es súper útil, pero no es, ¿vale? No es magia, ¿vale? Y luego también que matemáticamente no hay forma de demostrar que no ha sido gastada. Hay forma de demostrar que ha sido gastada, pero no que no ha sido gastada. Y la otra cosa que es súper importante es que el tamaño de los bloques y de los hashes es siempre el mismo. Si el bloque tiene cero no, porque si no, no hay transacción, pero si tiene una transacción o si tienes 50 millones de transacciones, el tamaño de esto no cambia. Lo único que varía es cuántos nodos necesito en el árbol para recomponer, pero como es logaritmo de 2, nos vamos de 5 a ¿cuánto? A 20, a 30, 2 elevado a 30, son muchas transacciones. Entonces, esta es la propuesta de Satoshi Nakamoto para lidiar con la parte de escalabilidad. Es una herramienta más que con el contexto adecuado. A ver. Sí. Sí. Si quieres tener una certeza del 100%, sí. Pero como todo, para mí la economía y la seguridad es un tema, bueno, deshago lo que he dicho. La seguridad es una cuestión económica. Pongo un ejemplo, ¿vale? Tú tienes una password o una clave privada que tiene que está en un sistema en el que hay 40 billones de combinaciones de password posibles, ¿vale? Y tú eliges en concreto limoncito 33, ¿vale? Es una combinación dentro de 20 billones. Matemáticamente es posible romper ese sistema si una persona da con el password dentro de las 20 combinaciones. El tema es que los recursos económicos de energía y de computación para poder llegar a esa combinación son tan altos que nadie se va a tomar la molestia, ¿vale? Luego también depende. Si limoncito 33 desbloquea claro, los bitcoins de Satoshi o tu cuenta de Reddit también. Entonces es un tema económico. ¿Por qué? Porque la persona que quiere forzar tu sistema va a pensar, vale, ¿cuánto tengo que gastar en romper este sistema y cuál es la recompensa que me voy a llevar? O incluso, ¿qué probabilidad tengo de romper este sistema y cuál es la recompensa que me voy a llevar? ¿Vale? ¿Por qué cuento todo este rollo? Porque en este contexto volvemos un poco al mismo tema, ¿vale? ¿Qué confianza tengo yo y qué nivel de asunción matemático cuando hago esta verificación como para aceptar tu pago de 3 euros sin tener conexión a Internet? ¿Tengo una certeza del 100%? No. ¿Qué nivel de certeza le doy yo a esta información para asumir el riesgo de que me estés pagando 3 euros? Ese es un poco el juego y la propuesta de hacer pagos offline con SPV.
Sí. Otro tema que creo que también es súper importante. Por ejemplo, aquí el white paper no habla de hacer pagos offline en UGA. Te está diciendo, mira, esto es una herramienta más y es SPV, ¿vale? Que luego nosotros propongamos esto para hacer pagos online, pues tiene sentido. Especialmente si lo combinamos, si hacemos que las firmas digitales que se incluyen estén atribuidas a una identidad en el mundo real, metemos muchísima más presión a eso. ¿Por qué? Porque si tú me das a mí una transacción firmada con la clave privada que representa a tu persona y después haces un doble gasto, lo que has hecho es entregarme prueba de un fraude. Sí, sí, correcto. Ah, correcto. Sí, con que la información llegue. Sí. Al final el juego es cómo hago llegar la información desde mi dispositivo hasta los mineros. Y cualquier cosa que, ¿sabes? Cualquier idea en la que eso... Sí. Sí. Bueno, en ese caso sí que necesitarías las transacciones sí o sí, enviarlas. Para que ellos puedan hacer todo el proceso, claro. Bueno, ya que nos hemos metido con la Biblia, acabamos... Bueno, hay algunas secciones más, ¿vale? Solo para que os suene y porque si tenéis curiosidad, pues investiguéis un poquito más. Hay una sección en concreto hablando de cómo combinar y dividir los huchos, el modelo de huchos. Parte de privacidad que me parece súper importante, ¿vale? Habla también de... Ah, no, esto creo que incluso hay otra sección. Hay una sección entre público y... No, está dentro de privacidad. No soy un buen sacerdote, no me lo sé todo tan... Pero aquí habla de la diferencia entre la parte privada y la parte pública y cómo las dos encajan dentro de la cadena de... Ah, esperar. A una palabra, mira, block, chain, 0 veces. ¿Eh? Blockchain, es que no está. Blockchain no está en el Bitcoin White Paper, pero Timestamp Server está 13 veces o 16. Vale, SPV, esta parte de privacidad, que también me parece súper importante. Luego temas de cálculos, un poco para sostener el modelo, intenta desglosarlo, explicarlo, conclusiones y listo. Así que, bueno, si consigo que uno de vosotros se lea el Bitcoin White Paper en casa, yo ya voy, he cumplido con todo. Sí, todo lo que queríamos cubrir hoy hemos cubierto con toda la parte de pagos y mañana la idea pues también continuaremos con una serie de actividades, pero tocando más la parte de NFTs y de tokens. ¿Vale? Estaremos creando tokens, transfiriendo tokens, quemando tokens y al final uniremos día 1 con día 2, petición de pago y te llevarás un avatar que es tuyo.